Capítulo 10. La venganza es un plato que se sirve con fanservice. Y el dilema del titiritero me rasqué la cabeza con una desesperación que rozaba la locura, haciendo que mi cabello, ahora más denso y oscuro por la influencia de Venom, se desordenara por completo. Las runas en mi antebrazo brillaron débilmente, como si mi frustración estuviera alimentando su resplandor. ¡Puta madre!, exclamé, golpeando la mesa de mi escritorio con el puño cerrado. Los papeles saltaron, las plumas rodaron, y Sameada, que estaba apoyada en la esquina, vibró molesta por el ruido. No tengo nada sólido todavía. Llevaba 3 horas mirando el mapa de Quo, trazando líneas rojas sobre las rutas de patrulla de Los Ángeles Caídos, marcando horarios, calculando probabilidades. Pero cada vez que creía tener un plan, encontraba un agujero. Una variable que no controlaba. Un riesgo que no podía asumir. Rainare era prácticamente intocable por el momento. No podía intervenir directamente sin que todo el castillo de naipes se viniera abajo. Si mataba a la cuerva ahora, Cocabiel enviaría a alguien más. Si la capturaba, Azazel investigaría. Si siquiera la amenazaba, la Brigada del Caos cambiaría sus planes y perdería mi capacidad de predecir sus movimientos. Maldición, murmuré, apoyando la frente contra la madera fría del escritorio. Si muevo una pieza antes de tiempo, el destino se reajustará de formas que no podré predecir. Y no me refiero a un destino místico escrito en piedra. Me refiero a la lógica de este mundo. Cada facción tiene espías. Cada acción tiene una reacción. Un error y griega. Y todo lo que he construido se derrumba. Lupus y Nave me miraban desde la cama. Lupus, con su habitual sonrisa traviesa y la cola plateada, moviéndose de lado a lado como un péndulo felino, levantó un dedo con una idea que, en su cabeza, era brillante. Oye, ¿y por qué no creas un ejército de ángeles caídos zombies y los envías a la iglesia abandonada? Dijo, soltando una risita sádica que helaría la sangre de cualquier humano normal. Sus ojos amarillos brillaban con una luz peligrosa. Imagina la cara de Rainare y sus secuaces cuando vean hordas de sus propios hermanos muertos vivientes saliendo de las tumbas del cementerio. Se cagarían de miedo, creador Sama. Literalmente. Podríamos grabarlo y subirlo a la red demoníaca. No seas tonta, Lupus, intervino Nave, ajustando sus gafas con una frialdad clínica. Estaba sentada en el borde de la cama, con las piernas cruzadas y una expresión de superioridad intelectual que solo ella podía lograr sin resultar insoportable. Eso no funcionaría por 3 razones. Primera, los ángeles caídos no tienen cadáveres que reanimar. Se desintegran al morir. Segunda, aunque tuvieran, crear un ejército de zombies requeriría un nivel de energía que delataría nuestra posición. Tercera, es estúpido. Lupus frunció el ceño, sus orejas lobunas gachas por el insulto. Bueno, ¿y tú qué propones, genia? Sería mucho mejor si yo fuera, dijo Nave, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Me presentaría en la iglesia con mis alas desplegadas, con un atuendo sacerdotal falso, y les diría que ese territorio le pertenece al amo Shadow. Ver su sorpresa antes de ser electrocutadas por mis rayos, sería mucho más eficiente. Y más digno. Ese no es el problema, suspiré, frotándome las sienes con los dedos. Sentía cómo la presión me taladraba el cráneo. Si hiciera algo así, me metería en líos con los dioses de la muerte de este mundo, que eran unos burócratas insufribles con poder ilimitado, y con Azazel, el gobernador de los caídos. El nombre de Azazel hizo que hasta Lupus se quedara callada. Ya tengo suficientes problemas por haber torturado psicológicamente a su sobrina Akeno, continué, levantando la vista hacia el techo, como para que venga el viejo a pedirme cuentas antes de tiempo. Ese hombre tiene más recursos que todos los clanes demoníacos juntos. Si descubre que existo antes de que esté listo para enfrentarlo, no terminé la frase. No hacía falta. El verdadero problema era el tablero grande. Atacar a Rainare ahora solo aceleraría los planes de Cocabiel para iniciar una nueva gran guerra. O peor, moverían a Asia Argento fuera de Quo antes de que pudiera asegurarme de que llegara a las manos de Rías. Asia era una pieza clave. Su Longinus, Willy Teal'c, era demasiado valiosa para dejarla en manos de los ángeles caídos. Todo esto era una red tejida por la Brigada del Caos, y yo era una araña que había decidido tejer su propia telaraña encima de la de ellos. Un error de cálculo y caería en la boca del lobo. Por ahora, lo mejor es dejar que la trama fluya con Issei y la cuerva, decidí, poniéndome de pie de golpe. La silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Me concentraré en el grupo de Rías.
Es hora de que Shadow vuelva a las andadas, especialmente ahora que mi plan de los mosquitos funcionó e Issei ya está dentro del club. Una sonrisa torcida cruzó mi rostro. No volveré a subestimarlos. Esa lección ya la aprendí con sangre. Pero ellos todavía no han visto ni la mitad de lo que puedo hacer. Toqué la cicatriz rúnica en mi hombro. Aún recordaba el dolor. Aún recordaba la humillación. Además, es hora de cobrármelo del hombro. Lupus y Nave intercambiaron una mirada. Ambas sonrieron. Y el reencuentro en el almacén esa noche, el grupo de Rías, ahora con un Issei confundido y asustado a remolque, llegó a un almacén abandonado en los muelles. La misión, según las órdenes que Sona había filtrado a través de sus contactos, cazar a un supuesto demonio renegado que estaba atacando a humanos en la zona. Lo que no esperaban era encontrar al renegado ya hecho pedazos. Los restos estaban esparcidos por el suelo de cemento. Carne carbonizada, ceniza todavía humeante, y un hedor a azufre quemado que llenaba el aire. Kiba fue el primero en notar que algo andaba mal. Agarró el mango de su espada instintivamente. «Esto es una trampa», murmuró. En cuanto cruzaron el umbral, un sello rúnico de color violeta se activó en las paredes. Las runas brillaron con una luz pulsante, y un campo de fuerza transparente pero sólido se extendió sobre las puertas y ventanas, aislándolos del mundo exterior. «No hay señal», gritó Koneko, mirando su comunicador mágico. «Las runas están bloqueando la transmisión». «Mantengan la calma», ordenó Rías, y aunque su voz era firme, sus dedos temblaron ligeramente. Formación de combate. Kiba al frente, Koneko a la derecha, Akeno a la izquierda. «Issei, tú quédate detrás de mí». «¿Qué está pasando?», gritó Issei, pálido como un fantasma. «Hace 5 minutos pensé que este club era solo un grupo de excéntricos que jugaban juegos de rol y ahora me dicen que hay un villano de caricatura que nos va a atacar». «Cállate, Youdou», le espetó Akeno, y por primera vez, su voz no tenía ni rastro de su habitual dulzura. «Tu vida depende de que hagas lo que decimos». «Pero, cállate», dijeron Rías, Akeno, Kiba y Koneko al unísono. Issei cerró la boca. Y entonces, desde las vigas superiores, un aplauso lento resonó en el almacén. Aplauso. Pausa. Aplauso. Pausa. La luz de la luna se filtraba por las claraboyas polvorientas, creando un haz blanco en el centro del escenario. Y en ese haz, como una aparición, aparecí. No caí. No salté. Simplemente, estaba. «Bien, bien, señorita Rías», mi voz, distorsionada por la máscara de hueso y runas, llenó cada rincón del lugar con una gravedad que hacía vibrar el polvo en el aire. «Veo que ha crecido un poco desde nuestro último encuentro». Rías tensó la mandíbula. Sus ojos verdes me escanearon, buscando puntos débiles, buscando patrones, buscando cualquier cosa que pudiera usar. «Shadow», dijo, y su voz era hielo. «¿Otra vez?». «Siempre», respondí, bajando de las vigas con una lentitud deliberada. Mis botas tocaron el suelo de cemento sin hacer ruido. No he olvidado lo que pasó en la academia. Esa lanza en mi hombro, me dolió. De verdad. Me toqué la cicatriz sobre la ropa. Pero no vine por venganza. No exactamente. Vine por educación continua. ¿Podrán sobrevivir al siguiente nivel de mi clase? Issei, que apenas estaba asimilando que su jefa era una demonio, que sus compañeras eran seres sobrenaturales, y que el mundo era mucho más grande y aterrador de lo que imaginaba, levantó un dedo tembloroso y señaló mi figura. «¿Quién es este tipo que parece villano de caricatura?», gritó, con una mezcla de miedo y esa estupidez heroica que lo caracterizaría para siempre. «¿Y por qué da tanto miedo? Parece salido de un manga de terror». Cerré los ojos tras la máscara. Conté hasta 3. «Cállate, idiota», le espeté, y mi voz salió más grave de lo que pretendía, cargada con un poco de la energía draconiana que aún bullía en mi sistema. «Los adultos están hablando». Issei dio un paso atrás, tropezó con una caja vacía y cayó de espaldas. Koneko suspiró. «Es un inútil», murmuró. «Ya lo sé», respondió Rías, sin apartar la vista de mí. «Pero es muy inútil». Chasqueé los dedos. Y la armadura de Venom se materializó sobre mí. No fue como antes. Esta vez, la simbiosis era completa. La masa orgánica, negra y vibrante, no me cubrió, me absorbió. Sentí cómo se deslizaba sobre cada centímetro de mi piel, ajustándose a mis músculos como una segunda epidermis, amplificando cada terminación nerviosa, cada reflejo, cada instinto asesino. Cuando la transformación terminó, ya no parecía un humano con una capa. Parecía una sombra solidificada.
Un vacío con forma de hombre. Sameada emergió de mi sombra, no de mi mano. La espada viviente rugió con un siseo hambriento que hizo que hasta Koneko diera un paso atrás. Sus escamas se erizaron, y la boca a lo largo del filo se abrió, mostrando una lengua de energía pura que lamía el aire con ansias. Que comience la segunda lección, dije. Y la batalla estalló en un parpadeo. Illy. La evolución del grupo Lupus Regina, en su forma de lobo guerrero, ahora con las runas que le había grabado brillando en sus antebrazos, chocó sus puños contra los de Koneko. El impacto generó una onda expansiva que rompió las ventanas del almacén. La pequeña torre no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad nueva, y por un momento, vi algo en su postura que no había visto antes. Senjutsu. «Has estado entrenando», dijo Lupus, sonriendo con todos sus colmillos. «Me gusta». «Tengo que proteger a mi rey», respondió Koneko, y su voz era más grave de lo habitual, cargada con la energía vital que había aprendido a canalizar. Sus puños se encontraron una y otra vez. Fuego azul contra aura blanca. Bestia contra felino. Akeno desplegó sus dos alas, una de ángel caído, negra como la noche, otra de demonio, carmesí como la sangre, y se elevó hacia las vigas. Frente a ella, Narveral Gama flotaba con su nuevo báculo rúnico, el cristal púrpura en su punta brillando con electricidad contenida. «Así que ya no tienes miedo de aceptar tu sangre mestiza», comentó Nabe, su voz plana pero con un dejo de interés genuino. «Interesante. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en dejar de esconderte». «No me escondía», respondió Akeno, y sus ojos violeta brillaron con un dolor antiguo. «Solo, no quería recordar». «El pasado no se olvida», dijo Nabe, levantando el báculo. «Se usa». Ambas lanzaron sus ataques al mismo tiempo. El rayo sacro de Akeno, blanco, puro, bendito, colisionó contra el rayo púrpura de Nabe, rúnico, distorsionado, corrupto. El impacto generó una explosión de luz que cegó a todos en el almacén durante un segundo. Cuando la visión regresó, ambas estaban frente a frente, con las manos chisporroteando. «Veamos si ese rayo sacro puede alcanzar mi velocidad», dijo Nabe, y desapareció. Akeno giró, bloqueó, contraatacó. La danza de la muerte había comenzado. En otro rincón del almacén, Kiba intentaba asestar un golpe a mi recreación de Tomioka Hiyu, el espadachín de agua que había diseñado específicamente para él, pero la criatura líquida rompía sus hojas con una elegancia insultante. Cada vez que Kiba materializaba una espada nueva, el espadachín la cortaba por la mitad con un movimiento fluido, casi perezoso. Las astillas de acero sagrado volaban por el aire como confeti de muerte. «Dependes demasiado de tu Sacred Gear, Kiba Yuto», le espetó el guerrero de sombras, su voz líquida goteando desdén. «Tus espadas son herramientas, no extensiones de tu voluntad. Aprende a fluir como el agua o nunca serás más que un creador de chatarra». «Cállate», gritó Kiba, materializando dos espadas a la vez. No terminó la frase. El espadachín de agua se movió como un latigazo, y su hoja líquida golpeó a Kiba en el pecho, lanzándolo contra una pared de ladrillos. El impacto fue seco. Kiba cayó al suelo, tosiendo, con el uniforme rasgado. «Siguiente lección», dijo la criatura, avanzando lentamente. «El orgullo no sirve de nada cuando estás solo». Y luego estaba Issei. El pobre diablo apenas había logrado ponerse de pie después de su caída inicial cuando una sombra enorme se cernió sobre él. Levantó la vista. Frente a él, apareció una mujer imponente. Una dragonoid de caderas anchas, mirada severa y puños cargados de energía dorada. Su piel era escamosa, de un tono bronce oscuro, y sus ojos verticales brillaban con una inteligencia antigua. Su cabello, si es que se podía llamar así, era una melena de espinas que caían sobre sus hombros. Había diseñado a esta criatura específicamente para Issei. Su nombre en clave: la instructora. Antes de que Issei pudiera articular una palabra, o, lo más probable, antes de que sus ojos se desviaran automáticamente hacia sus pechos, ella movió su puño. El impacto fue limpio. Directo al estómago. Issei sintió como todo el aire de sus pulmones se expulsaba en una sola exhalación. Sus ojos se abrieron como platos. Cayó de rodillas, con las manos agarrando su vientre, la boca abierta en un grito silencioso. «Pervertido asqueroso», rugió la dragonoid, su voz retumbando en el almacén. «Tu vida está en juego y solo piensas en estupideces. ¿Crees que una mujer te va a respetar si la miras como un trozo de carne? ¿Crees que vas a sobrevivir en este mundo con esa mentalidad de insecto?» Issei intentó responder, pero ella ya lo estaba levantando del cuello de su camisa.
Es hora de una lección de supervivencia, Sekiryutei. Le gritó en la cara, y luego comenzó a golpearlo. No eran golpes para matar. Eran golpes para despertar. Cada impacto enviaba ondas de energía a través del cuerpo de Issei, irritando a Draiga, obligando al dragón emperador rojo a reaccionar por puro instinto de preservación. «Huele», gritó Issei, mientras la Dragonoid lo lanzaba contra una pila de cajas. «Duele mucho». «¿Quién eres?» «Soy tu conciencia, idiota», respondió ella, avanzando de nuevo. «Y parece que llevas demasiado tiempo sin usarla». «If». Venganza y humillación en el centro del almacén, Rías y yo nos quedamos solos. Los demás estaban ocupados con sus propios combates. El ruido de las explosiones, los gritos de Issei, el crujir del acero, todo se desvaneció hasta convertirse en un murmullo de fondo. Solo estábamos nosotros. Rías ya no era la chica impulsiva que había lanzado una lanza de destrucción sin pensar. Ahora esperaba. Sus ojos verdes me escaneaban, buscando patrones, calculando distancias, evaluando ángulos. Su respiración era controlada, profunda. Ha cambiado, pensé. La última vez solo quería ganar. Ahora quiere entender. ¿No vas a atacar?, pregunté, girando a Sameada en mi mano. «Vas a atacar tú primero», respondió ella, con una calma que me heló la sangre. Como siempre. Como todos los hombres en mi vida. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que debería. Moneda de cambio, útero familiar, pieza en el tablero de otro. Mis propias palabras. Ahora las usaba contra mí. «Bien», dije, y lancé una serpiente de sombras líquidas desde mi mano libre. La criatura se retorció en el aire, abriendo sus fauces negras hacia Rías. Ella no se movió. Esperó. Cuando la serpiente estuvo a centímetros de su rostro, Rías movió su mano en un arco rápido. Una media luna de energía de la destrucción, tan delgada que parecía un hilo de luz carmesí, cortó la serpiente por la mitad. La criatura se deshizo en un charco de sombra humeante. «Bonito truco», dije, avanzando. «No es un truco», respondió ella, materializando una espada de energía carmesí en su mano derecha. «Es control». Me lanzó 3 esferas de destrucción pequeñas, rápidas y erráticas. No eran como sus antiguos ataques masivos, que eran fáciles de predecir pero difíciles de bloquear. Estas eran inteligentes. Cambiaban de trayectoria en el aire, buscaban mis puntos ciegos, explotaban en momentos impredecibles. Sameada absorbió 2, pero la tercera pasó rozando mi capa. La tela negra se desintegró en el borde. «Has mejorado», admití, cerrando la distancia. «Tú también», respondió ella, levantando su espada carmesí. Chocamos. Sameada contra espada de energía. Hoja viviente contra hoja de pura voluntad. El impacto generó chispas rojas y negras que iluminaron el almacén como fuegos artificiales. Para mi sorpresa, Rías bloqueó. Y contraatacó. Y presionó. «No sabía que eras espada china», dije, retrocediendo un salto para tomar distancia. «Tengo que superar al idiota que nos declaró la guerra», respondió ella, y por un momento, vi algo en sus ojos que no era odio. Era determinación. La misma que yo sentía cada vez que miraba mi cicatriz en el espejo. La batalla estaba igualada. Ella había mejorado. Yo también. Pero yo tenía una ventaja que ella no conocía. Es hora de cobrar la factura de mi hombro. Cargué magia sagrada en mi mano libre. No era magia que hubiera robado. Era magia que había creado, combinando runas de luz ancestrales con la energía residual de los ángeles caídos que había estudiado durante meses. La luz bendita pura brilló en mi palma como una pequeña estrella blanca. Rías vio la luz. Sus ojos se abrieron. Supo lo que significaba. «No», «sí», respondí, y disparé. El rayo de luz bendita atravesó el almacén en una fracción de segundo. Rías intentó bloquear con su espada carmesí, pero la luz sagrada no era destructiva como su poder. Era corrosiva para la magia demoníaca. El impacto le dio de lleno en el pecho. Rías voló hacia atrás, chocando contra una columna de hormigón. El polvo se levantó a su alrededor. Tosió, se incorporó, pero cuando miró hacia abajo, la magia sagrada había reaccionado violentamente con su ropa. El uniforme de Rías, imbuido de magia demoníaca para resistir daños y mantenerse limpio, había sufrido un cortocircuito mágico. La energía sagrada y la energía demoníaca se habían repelido con tanta fuerza que las costuras se habían desintegrado. Su camisa blanca desapareció. Parte de su sujetador, el que llevaba debajo, de encaje negro, porque por supuesto que Rías Gremory usaba encaje negro, también se desintegró.
Bajo la luz de la luna que se filtraba por las claraboyas, los pechos de Rías quedaron al descubierto. Su piel era blanca. No pálida, sino blanca como la porcelana, contrastando con el rojo carmesí de su cabello que caía en ondas sobre sus hombros. Las pequeñas quemaduras sagradas, marcas rojas que mis runas habían dejado en su piel, se veían como pétalos de flor sobre la nieve. El silencio fue absoluto. Rías no gritó. No se cubrió de inmediato. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos, la respiración entrecortada, procesando lo que acababa de pasar. Detrás de ella, a lo lejos, escuché la voz de Issei. ¿Por qué yo no estoy en esa pelea? Cállate, idiota. Gritó la Dragonoid. Yo, por mi parte, traté de mantener mi fachada de villano impasible. Fallé estrepitosamente. Dentro de la máscara, mis mejillas ardían como si alguien hubiera encendido una hoguera bajo mi piel. Mis ojos, a pesar de todos mis esfuerzos, no podían apartarse de la imagen. Era como mirar directamente al sol. Doloroso, pero imposible de ignorar. Mierda, pensé. Mierda, mierda, mierda. Rías finalmente reaccionó. Se cubrió con los brazos, pero sus manos eran pequeñas y la superficie era grande. Sus mejillas se tiñeron del mismo rojo que su cabello. Sus ojos, que antes me miraban con odio, ahora brillaban con algo que no sabía identificar. Vergüenza. Furia. Y algo más. Algo que no quería nombrar. Ha sido demasiado lejos, Shadow, rugió, y su voz era un trueno que hizo temblar las paredes. Cargó una cantidad masiva de energía de destrucción en sus manos. No era una esfera. No era una lanza. Era una masa informe y pulsante, tan densa que distorsionaba el aire a su alrededor. Si lanzaba eso, el almacén entero desaparecería del mapa. Pero yo ya había decidido que la lección había terminado. Es suficiente por hoy, dije, y mi voz sonó más ronca de lo que pretendía, como si me hubiera tragado un puñado de arena. Las runas en mis brazos brillaron. Un vórtice de sombras se abrió detrás de mí, succionando la luz, succionando el calor, succionándome a mí. No huyas. Gritó Rías, lanzando su ataque. La masa carmesí voló hacia mí como un cometa de muerte. Pero ya era tarde. El vórtice me tragó justo un segundo antes de que su ataque borrara el espacio donde había estado parado. El almacén explotó en una tormenta de energía destructiva. Las paredes se derrumbaron. El techo se hundió. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba un cráter humeante en el centro del edificio. Y yo ya no estaba. Hube el saldo de la batalla minutos después, aunque para ellos parecieron horas, el grupo de Rías se reagrupó en los restos del almacén. Kiba estaba apoyado en una pared, con el uniforme rasgado y un moretón en la mejilla. Koneko tenía un brazo colgando inútilmente, Lupus le había dado un golpe que no había podido bloquear del todo, pero su expresión era estoica, como siempre. Akeno había perdido una de sus alas en el combate contra Nave, pero ya estaba regenerándola, el tejido carmesí creciendo lentamente desde su omóplato. Issei estaba en el suelo, en posición fetal, gimiendo algo sobre dragones locas y puños que duelen demasiado. Y Rías estaba sentada en un montón de escombros, con la chaqueta de Akeno sobre los hombros para cubrirse. No había dicho una palabra desde que Shadow desapareció. Solo miraba el cráter humeante con una expresión que nadie podía leer. Akeno se acercó con paso cauteloso. Rías, ¿estás bien? Silencio. Rías, estoy bien, respondió al fin, y su voz era fría, plana, vacía. Solo, estoy pensando. Akeno se sentó a su lado, sin presionar. Las dos amigas compartieron el silencio mientras Kiba organizaba la retirada. En su mente, Rías repasaba una y otra vez las palabras que le había dicho Waifi semanas atrás en el inframundo. Has herido a un tigre, y un tigre herido es mucho más peligroso que uno hambriento. Shadow no solo había regresado más fuerte. Había regresado con una versatilidad aterradora que incluía magia sagrada, el punto débil de todos los demonios, y una crueldad que antes no había mostrado. Pero también, Rías, ¿te gusta? Recordó la forma en que Shadow había dudado después de quemarle la ropa. Lo había visto. Por un segundo, solo un segundo, el villano impasible había tartamudeado internamente. Sus hombros se habían tensado. Su respiración se había acelerado. Es un pervertido, pensó Rías, y la idea era tan absurda que casi la hizo reír. El hombre que nos ha aterrorizado durante meses, que nos ha hecho sangrar y llorar, es un pervertido. Pero esa risa no llegó. Porque si Shadow era un pervertido, entonces tal vez no era tan diferente de Issei. Y si no era tan diferente de Issei, entonces tal vez es humano.
Y esa posibilidad era más aterradora que cualquier monstruo. Vi. El arrepentimiento del titiritero en mi habitación, estaba hundido en la almohada con la cara ardiendo, mientras Lupus se revolcaba de la risa en la alfombra. Ja ja ja. Aullaba la loba, golpeando el suelo con el puño. Le quemaste la ropa. Le viste las tetas a la princesa Gremory. Te pusiste todo rojo bajo la máscara, creador Sama. Te vi. Las runas brillaban más por tu vergüenza que por tu magia. Cállate, Lupus. Gruñí, enterrando la cara más profundo en la almohada. No fue a propósito. La magia sagrada reaccionó de forma imprevista con su ropa imbuida. Fue un accidente. Un accidente muy conveniente. Se burló ella, imitando mi voz distorsionada. Oh no, Rías Gremory, accidentalmente vi tus pechos mientras te derrotaba. Qué terrible coincidencia. Te juro que te voy a disolver en ácido rúnico. No te atreves. Me necesitas para que te cubra las espaldas cuando te desmayes de vergüenza la próxima vez que la veas en la escuela. Esa amenaza me heló la sangre. ¿Por qué tenía razón? Mañana tendría que ver a Rías en clase. Sentarme en el mismo salón. Respirar el mismo aire. Y ella no sabría que yo era Shadow, pero yo sí sabría que yo era Shadow. Y recordaría cada detalle de lo que había visto. Odio este mundo, gemí en la almohada. Odio este mundo de puro fanservice. ¿Por qué todo tiene que ser tan visual? ¿Por qué no puedo ser un villano normal que tortura psicológicamente sin que haya consecuencias visuales? Narveral, que había estado observando desde la esquina con su habitual inexpresividad, habló por primera vez. Creador Sama, si le sirve de consuelo, su estratega fue efectiva. La humillación pública de un oponente puede romper su moral más que cualquier herida física. Desde una perspectiva puramente táctica, fue un movimiento brillante. ¿No me ayudas, nave? Lo sé, respondió ella, y por un momento, creí ver una pequeña sonrisa en sus labios. Pero era mi deber decirlo. Intenté dormir después de que Lupus finalmente se cansara de reír y se durmiera en el sofá. Pero la imagen de Rías en el almacén seguía allí, grabada en la parte posterior de mis párpados. Su piel blanca bajo la luz de la luna. Su cabello rojo cayendo sobre sus hombros. Sus ojos verdes mirándome con una mezcla de odio y algo más. ¿Has ido demasiado lejos, Shadow? Tal vez sí. Tal vez había ido demasiado lejos. Pero también había cumplido mi venganza. Le había devuelto el daño físico, ella me había atravesado el hombro, yo le había quemado la ropa, pero el precio había sido una imagen mental que me perseguiría por mucho tiempo. El juego se estaba volviendo peligrosamente personal. Y la delgada línea entre el maestro y el enemigo, entre el estratega y el pervertido, se estaba borrando. Cerré los ojos. Mañana empieza otro día, pensé. Y ella no sabrá nada. Y yo lo recordaré todo. Kai compancheros, aquí vamos con algo nuevo, y es que recientemente había hecho una publicación y ahora vamos a responder todas las preguntas que le dejaron al queridosísimo Shadow. Así que vamos a comenzar con estas preguntas respondidas por el propio Shadow 1. De @Parcival 4569. ¿Cómo crees que reaccione Odin al saber que utilizaste sus runas? Shadow. Sobre Odin, sí, al principio estaría molesto, pero sé que es un pervertido, por lo que crearía una mujer perfecta para él, al menos para distraerlo un poco. Ok, espero que así no me golpee tan fuerte. 2. De @Sebastián Mendoza 5813. ¿De dónde sacaste los materiales para construir y expandir tu casa? Shadow. Todo el territorio de Kua está lleno de muchas cosas. Literalmente puedes encontrar de todo si buscas en los lugares correctos. Solo hay que saber dónde mirar. 3. De @Luis Fernando Coyoanca 4729. ¿Tienes un plan definitivo para cuando todo valga verdura? Shadow. Mi plan es apostar todo a ellos y que se vuelvan poderosos con el tiempo. Esa es la verdadera inversión. 4. De @CristianBerra-S2M. ¿Por qué no creas un ejército de Maoragas si despertaste tu Longinus a los 8 años? Shadow. Dos cosas. No soy todopoderoso aunque lo parezca, y segundo, Maoraga es inútil en este mundo ya que hay muchísimos personajes que tienen instant kill. Simplemente no lo van a dejar adaptarse. 5. De @Matías Ricardo Copa. ¿Cuál es tu tipo de mujer y quiénes de DXD cumplen con eso? Shadow. No discrimino, pero me gustan con piernas largas y cabello llamativo. 6. De @Sevilla el Pirata 1420. Si traes a Albedo, ¿se enamoraría de ti o seguiría fiel a Momonga? Shadow. El engranaje sagrado funciona con la imaginación.
Como ya tengo una imagen muy definitiva de Albedo donde ella haría hasta lo imposible por complacerme, incluso hacer cosas a mis espaldas, por eso no la invoco. Tengo mucho cuidado con mi engranaje sagrado. 7. De @gonza 4220. ¿Te gusta alguna de las chicas para pareja? Shadow. Varias, pero, desgraciadamente, mi querido amigo, muchas de ellas no serían muy felices conmigo. Por lo cual, jamás estaré con ellas. 8. De @facuplay 1689. ¿Por qué no traes a personajes como Azmuto o creas tus propias 10 sombras? Shadow. El problema con Azmuto Mahoraga es que ellos solo tienen el conocimiento que yo tengo. Si trajera al alienígena verde, estaría limitado por mi propia inteligencia. Sería divertido como estilo de combate, pero tendría que hacerle modificaciones a las 10 sombras para que eso funcione. 9. De @el Blader Supremo 7670. ¿Le puedes pegar un turbo zape a Issei Kiba? Shadow. ¿Con monstruos o sin monstruos? 10. De @yeyo 8295. ¿No sería más fácil atacarlos por la espalda usando las sombras? Shadow. Porque el chiste nunca ha sido atacarlos. El objetivo es que ellos se hagan más fuertes por medio de los ataques. 11. De @Alan Vallejo 2337. ¿Para qué tanto esfuerzo si al final todo sale bien? Shadow. Es fácil decirlo, pero piénsalo así. Si sabes que un amigo tuyo se va a romper la pierna, y sabes que no va a morir pero igual le va a doler, ¿no harías hasta lo imposible para evitar que eso pase?